Un saludo a todos los que nos siguen en este podcast de Ser, Pensar y Hacer. Mi nombre es Silvana Cataldo y junto a Fernando Merlano, hoy vamos a recibir unos invitados súper especiales a quienes les agradecemos muchísimo que nos acompañen, que son Connie y Juan, una familia argentina que vive en un barco, en el Barco Amarillo, en un lugar paradisíaco. Y bueno, bienvenidos. Hola Connie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá estamos en Ilha Grande, cerca de Río de Janeiro, y literalmente estamos flotando. Mientras hablo, el barco se mece. Estábamos en la bahía de Abrao y vivimos en un barco hace 3 años. Ah, está súper hermoso. O sea, ¿cómo planificaron salir de viaje? O sea, ¿ustedes tenían un tiempo para regresar o salieron ya con idea de, bueno, no nos ponemos límites? Antes de salir, dejamos nuestros trabajos, cerramos nuestro departamento, dejamos el departamento en alquiler con todo lo que tenía adentro y vendimos nuestro auto y zarpamos. No teníamos un límite de máxima, pero sí teníamos un límite de mínima. Habíamos dicho menos de un año no nos vamos, porque era una apuesta muy grande y queríamos que valiera la pena. Entonces el límite fue por la mínima, ¿no? Por lo menos vamos a estar viajando y navegando 1 año. Y ya vamos 3 y seguro que van a ser los más. Claro, porque debe ser... Es una experiencia de vida y además debe ser difícil después pensarse, ¿no? O sea, después de estar en una experiencia tan amplia, porque la casa se convierte en un espacio enorme, ¿no? O sea, estoy viendo tu jardín ahí atrás con esa super piscina y es difícil como volver a pensar un espacio pequeño, ¿no? Entonces... No, muchos piensan que vivir en barco es justamente lo contrario, que es muy pequeño, que cómo no nos da claustrofobia, que siendo 4 en un barco, ¿cómo haría? Ellos no podrían tener tan pocas cosas, etcétera. Nosotros creemos que es muy por el contrario, tenemos un ambiente enorme que es el barco y todas las posibilidades que el barco nos da, ¿no? No solo en esta bahía, en esta isla, en este lugar, sino en el mundo. Podemos llevar nuestra casa a cualquier lugar. Yo me quedo con esa frase, Connie, porque me parece muy importante que las personas que nos están observando, que nos están escuchando, conozcan esto del territorio que estás nombrando, porque es como que personalizas el territorio, ya no tienes que estar pensando en que tengo que llegar a mi casa, que queda en tal lado, que está fija, que está como un mueble, por así decirlo, sino que vas viajando y vas conquistando ese territorio. Me llama mucho la atención como esta idea en la cabeza de que van dejando esa impronta, van personalizando y haciendo propio eso, y creo que es lo que se ha reflejado también en la educación de los chicos. Me encanta hablar de la educación de nuestros hijos. Creo que estamos dándole una educación súper diferente. y nada, todos los que nos están escuchando pueden ir a chusmear al Instagram del Barco Amarillo o al Facebook o a YouTube y van a poder ver la vida diferente que llevan. Nosotros no educamos solo con los libros, solo en el ambiente, sino que educamos con la vida. Recién había basura en la bahía y Ulises, mientras remaba de un barco de un amigo para acá, juntó 3 bolsas de plástico, y eso lo hace con una conciencia que para un nene de 5 años es un montón. Y eso por nombrar un aspecto, ¿no? Que es la educación ambiental, pero la educación física, la educación de las posibilidades que da la vida, no sé, la educación social, la posibilidad de estar en contacto con gente distinta y que viene de distintos lugares del mundo y que hablan distintos idiomas. Ulises, por ejemplo, aprendió a hablar portugués como una lengua materna, o sea, habla portugués como habla español prácticamente. Entonces, bueno, son distintos aspectos y podemos ir de a poco, ¿no? Ustedes van a tener las preguntas justas para poder hablar de estos temas, pero nosotros estamos muy felices con la educación que le estamos dando a los 2 chicos. Si bien Renata es re chiquita, tiene 1 año y medio menos, creemos que los 2 ya están siendo educados, Renata también. Por supuesto, claro que sí. Claro. Además, experimentando cosas muy particulares, ¿no? Muy diferentes a las que podrían experimentar, por ejemplo, en un salón de clase. Justamente
eso, sí, por ejemplo, ¿ves? Ahí sintiéndose segura. Bueno, eso es una de las cosas, ¿no? ¿Ustedes creen que este tipo de educación en la que ellos experimentan por sí mismos los ayuda a ganar confianza, a fortalecer su autoestima? ¿Cómo ven eso? O sea, ¿cómo interactúan con otros chiquitos? Ulises, voy a hablar de Ulises sobre todo porque es el más grande y es el que vivió más tiempo en barco, entonces ya es evidente las consecuencias de la vida a bordo, ¿no? Ulises es muy confiado en lo que hace, tiene responsabilidades a bordo que ningún niño de 5 años podría tener y no les pesan. Él lo hace con ganas y es parte de su rutina, ¿no? Claro. Y hablando de libertades, el otro día, por ejemplo, yo me enojé con Ulises porque él tiene la libertad de agarrar el bote y remar hasta los barcos de sus amigos, y él quiso que yo lo llevara cuando yo no podía, y no puedo decir que me enojé, pero me dio pena que él no aprovechara esa libertad que le damos. Hablé con él, que es importante que él valore la libertad que tiene, que la aproveche, que cuando pueda hacer algo que lo disfrute, y a partir de ese día ya no quiso más que lo llevara, y no solo puede ir remando a la playa, ¿no? Sino que está disfrutando de esa libertad, como que dimensionó la importancia que tiene que él pueda ir solo con 5 años remando, no sé, 300, 500 metros sin estar acompañado de un adulto, ¿no? Entonces nosotros le damos la libertad que creo que es fundamental para que él tenga confianza en lo que hace, en lo que es, ¿no? Absolutamente, ¿no? Claro. Que gane en autonomía. Bueno, y seguramente les deben preguntar muchísimo respecto de, otros conocimientos, estos conocimientos que son más académicos, que imparte la escuela. ¿Cómo se las arreglan con ese tipo de enseñanzas? ¿Ustedes se guían por algún tipo de metodología? ¿Lo dejan más a la experimentación? Claro. Uh-huh. Nosotros empezamos hace bastante ya con Uli a hacer actividades. Primero eran actividades por sobre todo lúdicas, ¿no? Armábamos un tablero para jugar con dados, inventábamos los juegos, él inventaba la historia que había atrás de un juego de tablero. Hacíamos cómics, cosas que a él le gustaban, las traíamos para hacer alguna actividad. Y ya este año, que cumplió 5, empezamos con actividades más formales y con horarios un poco más fijos, para que él se acostumbre también a sentarse, a dedicarle un tiempo del día a una actividad educativa formal, ¿no? Y ahí vamos probando, la verdad es que vamos probando con distintas técnicas y vemos cuál funciona mejor según el día. Sobre todo ahora estamos trabajando con lectoescritura y Ulises tiene mucha habilidad manual, desde muy chiquito se sienta a dibujar con el papá y dibuja muchas horas y le dedica mucho a las cosas manuales, entonces él tiene mucha facilidad para el trazo, ¿no? Para dibujar letras, claro. Para escribir. Y aprovechamos eso justamente, que copie, que vea las palabras, usamos mucho carteles. Alrededor del barco vamos poniendo carteles con las cosas, ¿no? Los libros, le ponemos arriba la palabra libros, la cocina, ponemos arriba la palabra cocina. Son distintas técnicas que fuimos investigando por nuestra cuenta y junto con otros padres, claro, acá Juan me va soplando, con otros padres que están en la misma situación que nosotros, porque están de viaje, porque viven en barco o en motorhome, o porque simplemente quieren hacerse cargo de la educación de sus hijos y ser responsables de esa educación. Hay mucho material online, mucho material que compartimos, y la idea en este primer momento de educación de Ulises es divertirnos. Entonces, hoy estuvo haciendo un cómic con el papá y usando las carteles con las palabras que ya conoce, ya sabe leer y ya sabe escribir. Nada, es como que tratamos de que sea algo divertido, ¿no? Que no sea frustrante ni aburrido, para que lo disfruten. Claro, totalmente, ojalá sea así para siempre, ¿no? Porque aprender tiene que ser divertido. Claro. Que siempre lo recalcamos en cada video que hacemos, Connie, y también con nuestros estudiantes en la universidad,
porque se ha perdido esa facilidad del disfrute, como que las personas dicen, ya llegó matemáticas, ya llegó tal otra materia que no me gusta, y mi chico se estresa, se angustia, le da ansiedad, y no pueden tener ese disfrute en ese momento, porque esto que estás haciendo, o que ustedes implementaron de ponerle carteles, de poner nombres, o sea, uno piensa que los chicos solo leen cuando aprenden que estos códigos significan una palabra. Pero qué bonito es cuando uno puede observar que por la calle un chico dice, ahí hay una heladería, o tiene 2 años, está leyendo algo más, está leyendo la realidad. Me imagino cómo puede ser esa facilidad que tenga para expresar los sentimientos, porque vos con una conversación solucionaste lo que podría haber sido un problema supremamente grande que involucrara a un equipo orientador en una escuela, a un padre yendo a un psicólogo o a un psiquiatra, porque un chico le estaba pidiendo a su mamá que le permitiera ir con ella a otro sitio y desplazarlo. O sea, como que no terminó siendo un problema demasiado complejo porque lo pudiste encarar de una forma más amigable, desde el límite, pero un límite que quizás para otros puede ser como extraño. Y hay otra cosa que para nosotros es importante, y es trabajar desde la curiosidad de Ulises, y con todo lo que es lo que él ve, ¿no? Como su realidad. Esto que vos decías, la heladería, bueno, acá no hay heladerías, pero tenemos el mar, tenemos los peces, tenemos la naturaleza, tenemos la selva, tenemos las trillas que hacemos, las cascadas a las que vamos caminando, y la ciudad cuando de repente, bueno, vamos a desembarcar para ir a la ciudad a ver qué hay. Entonces todo eso lo traemos, además de las cosas que le generan curiosidad, como el espacio, o los robots, o los ninjas, aunque sea los ninjas porque estuvo viendo un dibujito de ninja o lo que... Bueno, traigamos los ninjas, a ver, vamos a investigar sobre los ninjas, a ver dónde se originaron, por qué, y que sea una materia de estudio como cualquier otra, ¿no? Es un tema que le interesa, por el motivo que sea, pero lo podemos aprovechar para que estudie. Total. Absolutamente. Yo me acuerdo, Silvana y Connie, una vez que estuvimos realizando un ejercicio, creo que tú estabas dictando otra clase, que nos ponían una lectura de primaria de cualquier chico y aparecían palabras como tan extrañas, pero la idea de la lectura era simplemente comprender lo que pasaba ahí. Pero para poder comprender tenemos que entender esto que acabas de nombrar, de dónde vienen, la historia de los ninjas, por qué se visten de esa forma, realmente son así como nos lo venden en la televisión o lo que podemos observar. Es como tratar de darle la vuelta a ese aprendizaje para realmente hacerlo propio, para que no sea una historia que me cuenta alguien y que yo repito después como un técnico profesional en 5º grado, por ejemplo. Y esto también que señala ella de acostumbrarnos a hacer preguntas, ¿no? Los chicos están más acostumbrados a que en clases se les hagan preguntas, pero no a hacerse preguntas ellos y que ese sea el hilo conductor para, digamos, ir aprendiendo cosas, ¿no? Ajá. ¿Se imaginan, digamos, a Ulises en algún momento en un sistema formal de aprendizaje, dentro de un aula? La verdad que no, me cuesta mucho pensar en poner a Ulises 6, 7 horas, no sé, las horas que sea dentro de un lugar. Nosotros creemos que el mundo está cambiando y más allá de si cambia o no, creemos en la capacidad de nuestro hijo para aprender por fuera de las estructuras formales súper instituidas y que creemos que son de otra época. En principio mi respuesta es no, puede ser que cambie, que en algún otro momento necesitemos que vaya a la escuela. Por ahora podemos hacernos cargos de la educación y lo que sí vamos a hacer, que es un poco más formal, es nuestra idea es a partir del año que viene, que empieza la primaria, incluirlo en el programa oficial de educación a distancia del Ejército, que no obliga a los niños a ir a una institución, pero sí garantiza ciertos contenidos aprendidos y la posibilidad de tener de pasar de grado, ¿no? Formalmente, y el día de mañana tener el título secundario para poder ingresar a la universidad. Hasta eso estamos analizándolo y creo que vamos a hacerlo, pero
que vaya físicamente a un lugar y que tenga que estar ahí cierta cantidad de horas, no lo vamos a hacer. Sería Y de hecho extraño. Sí, no, aparte no va de la mano con nuestro estilo de vida. Nosotros estamos pensando en viajar. Ahora estamos un poco parados por la pandemia, pero nuestra idea es seguir, viajar hacia el Caribe, después estar un tiempo en Europa, y no queremos que él vaya pasando por cambios escuelas extremos, que él pueda tener su vida académica, digamos, de estudio, más allá de donde estemos. No, y además creo que sin recortar la posibilidad de que todos estos otros aprendizajes que estás mencionando, que seguramente no van a estar dentro del aula, o por lo menos no todos, sigan sucediendo, ¿no? O sea, que él pueda seguir en contacto con la naturaleza, descubriendo cosas culturales, ¿no? Porque si van a ir cambiando de lugar, se va a seguir encontrando con distintas costumbres, comidas, personas. Entonces, esos son aprendizajes, y aprendizajes de los que llamamos habilidades para el siglo XXI, ¿no? Poder entender otras culturas, exactamente. Así que, sí. Es muy importante porque vos mencionaste algo ahora y era lo de hacerse cargo. Qué frase que nos queda tan grande a tantas personas. Porque el hacerse cargo no es solamente decir, bueno, estoy teniendo una dificultad y voy a intentar tal o cual cosa, sino que realmente ustedes como familia se han involucrado en la crianza y en la educación de su hijo. O sea, no quedó como una idea de, bueno, tiene solamente que aprender a leer, escribir, sino lo que mencionabas, como la educación ambiental, el respeto por el otro, por la diversidad, por el aprendizaje de otras lenguas, de otros idiomas, que hace al ser, y que eso es lo que se lleva a uno cuando está más grande, y eso es lo que se lleva a uno para la vida, cómo saber defenderse y cómo aprender y defender su postura. Mira, la verdad es que la educación para nosotros está todo el día y en todas partes. Claro. Cuando nos vamos a dormir, que le leemos una historia a los chicos. Yo además soy escritora, entonces estoy todo el tiempo escribí un par de libros. Por ahí chusmeamos el libro, sí. Hermoso. Además, trabajo en una editorial, trabajo con las letras, con la educación de cierta manera, y eso lo ve Ulises, y tanto así que uno de sus juegos ahora es escribir libros, hace los libros, lo ayudamos a costurar, a coser libritos, los dibuja, los pinta, le pone precio y va por los barcos, amigos, a venderlos. Entonces, esta educación me parece que va por un montón de lugares que controlamos, lugares que no controlamos, pero que es todo el día, es el hecho de tener que hacer el espacio físico y el espacio de tiempo en el barco para que Ulises se pueda sentar y concentrar. Entonces o Juan o yo nos llevamos a Renata para que el otro pueda concentrarse, ¿no? Es como muchas cosas que tienen que ver con eso, y es una responsabilidad muy grande, pero la estamos disfrutando un montón, ver esos avances en Uli, que de repente pueda leer Ninja, es enorme. Totalmente. Y también rescato esto, ¿no? Lo importante de que los papás estén involucrados en el proceso de aprendizaje de los chicos tiene que ver también con que los están conteniendo afectivamente, con que están, digamos, acompañándolos y dándoles confianza. Y esto a veces, digamos, en una vida más estándar, los papás se pierden mucho de este proceso, ¿no? Entonces ustedes mismos deben estar aprendiendo mucho en el acompañamiento que les hacen. Mira, justamente eso me decía Juan, nosotros mismos, todos los días, cuando termina el día, los chicos se duermen y tenemos nuestro espacio y tiempo, muchas veces nos dedicamos a pensar y a reflexionar sobre qué hicimos bien, qué hicimos mal, en qué vemos que está bien Ulises o Renata y qué podemos mejorar. Le dedicamos mucho, no solo le dedicamos el día y podemos estar con Ulises todo el día, sino que incluso cuando él no está, estamos pensando en cómo mejorar, en que vimos tal o cual actitud que no estuvo buena o que se sintió de tal manera con tal chico. Entonces, el estar presentes ayuda mucho a encaminar cualquier cosa que veamos que en la que no está cómodo o con lo que no está feliz, o un rasgo de personalidad, ¿no? Una característica de personalidad.
Uli, por ejemplo, es una persona más tímida, si bien a nivel social es súper social y todo, pero no cuenta tanto sus cosas, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en que nos cuente qué le pasa, qué siente, que creo que en una escuela con 30 chicos alrededor, o 20, o los que sea, ese espacio no lo tendría nunca, y nosotros ni nos hubiéramos dado cuenta si él se siente tímido, ¿no? Para contar cómo se siente, ¿no? Entonces, creo que el hecho de estar juntos todo el tiempo está buenísimo. Es una gran oportunidad, claro. Total, porque es un llamado también como a estar pendiente siempre del otro y a disfrutar ese rol de papá. Hola Renata, ¿cómo estás? A disfrutar la paternidad, la maternidad, porque la gente siempre piensa, tengo un hijo, qué tristeza, qué complique, que me siento así, que me siento asado. Y ustedes están revalorizando ese disfrute. Disfrutar en, nos equivocamos en esto, vamos a cambiar tal cosa. Claro. Porque hay tiempo. No, y ver los cambios. Y ver los cambios, ¿no? Cuando uno se da cuenta que hay que mejorar tal cosa y pones el foco ahí y de repente, que ves el cambio, es impresionante. Cuando nació Renata, Ulises era hijo único, nieto único, era todo único, y sufrió un poco esto de que de repente la atención era compartida y que llegaba una hermana al barco y a la familia, y al principio no la veía, no la reconocía como hermana, como no le daba cariño. Y trabajamos en eso de una manera, de otra manera, hasta que de repente algo se destrabó y no sabemos bien cómo fue ni por qué, pero sabemos que tuvimos que trabajar mucho para lograr que lo que ahora es una relación hermosa de amistad, de cuidado, de respeto. Se divierten, y creo que si no hubiéramos estado ahí en el día a día, no hubiera sido tan fácil, por lo menos. Claro. Bueno, en este sentido, las familias tuvieron la oportunidad durante el aislamiento por la pandemia de estar juntas, y sin embargo muchos papás sienten que sus hijos no aprendieron lo que tenían que aprender. ¿Ustedes sienten que sus hijos están aprendiendo lo que necesitan aprender, que tienen las herramientas que ustedes desean que tengan para desempeñarse en la vida, o les falta algo? No. Mirá, para la edad que tienen, nosotros estamos tan orgullosos, tan orgullosos. Y sí, recibimos a través del Instagram un montón de consultas, porque si bien los padres podrían estar con sus hijos, no lo eligieron, y eso hace toda la diferencia. Nosotros, mucho antes de la pandemia, elegimos estar juntos las 24 horas, todos los días de la semana, y eso hace que nuestra relación con nuestros hijos no sea igual a las personas que quedaron encerradas con sus hijos en sus casas, haciéndose cargo de la educación de una escuela que les mandaba los materiales y las cosas que tenían que hacer, ¿no? Como algo obligatorio. Creo que eso hace toda la diferencia. Uno es con libertad y el otro es de manera obligada o no deseada, impuesta, ¿no? Aparte, eso del encierro es como muy particular, porque en la situación de pandemia, la cantidad de padres y de familias que tuvimos consultando que no podían, que estaban llenos de ansiedad, es porque cuando tenemos chicos chiquitos, incluso también con los adolescentes, somos ese primer vehículo al cual los chicos van a seguir. O sea, somos como ese modelamiento. Si yo como adulto, claro, como su papá, grito a otra persona, va a aprender que eso está bien. Si yo no sé cómo manejar mi ansiedad, me cuesta abrirme, me cuesta decir, no la estoy pasando bien hoy, me pasó esto, me pasó lo otro. Si no aprendo a dar ese paso con mis hijos, va a ser muy complicado que ellos también lo den junto conmigo en ese acompañamiento. Y yo creo que esa elección que ustedes hicieron de no estar encerrados, que ustedes eligieron pasar ese tiempo de calidad, que eso creo que también es algo que se ha perdido últimamente, pasar ese tiempo de calidad con sus hijos es lo que los ha protegido y que los tengan así. Yo tengo un ejemplo que siempre lo pongo de ejemplo. Es una persona muy cercana que tiene una hija divina y trabaja mucho, y me contó, así como al pasar, que los fines de semana ella elegía sentarse a ver una película con su hija o varias películas seguidas porque no tenía energía para jugar. Es algo terrible. No tenía energía para jugar, no tenía ganas de jugar con su hija. Entonces era una manera de estar juntas
haciendo algo que a la hija le gustaba y que no le exigía más energía porque no tenía más. Y no la culpo porque trabajaba muchísimo. Pero también hay que ver, ¿no? Dónde pone uno la energía y hasta dónde es necesario, porque si necesitas trabajar para comer, para darle de comer a tus hijos, ¿sí? O si estás trabajando para pagar todo eso que si no le podrías dar vos, por ejemplo. Claro. Nosotros no generamos tanto dinero como antes, de repente, no sé. Pero podemos cocinar la comida que le vamos a dar a nuestros hijos en vez de comprarla hecha, y eso es más económico y mejor. No podemos mandarlo al colegio donde yo fui o donde fue Juan, que es un colegio súper caro, pero me estoy ocupando de que la educación sea igual de buena y que esté a cargo mío. Entonces, uno deja de invertir tiempo para ganar plata que después, no sé, es como una rueda, ¿no? No sé si me estoy logrando explicar bien. Sí, absolutamente. Y realmente aparece, o sea, uno pone la energía en lo que verdaderamente es importante. Entonces aparece esa escala, ¿no? De lo que es más importante para uno en la vida y de pronto uno entiende que no necesita tantas cosas. Claro. No, ni hablar. Eso ni hablar, pero eso es otro tema. Ahí podemos hablar de minimalismo otra hora. Porque acá en el barco, si hay algo que sabemos es que no se necesitan cosas. No, totalmente. Sí. Incluso se me ocurre esto de los chicos que constantemente están... Ahí volvió Connie. No, que decías esto de que no se necesitan tantas cosas. A veces también nosotros, cuando asesoramos a alguna familia, les decimos, oye, pero está tan bueno eso de que tenga clases desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después tenga equitación y después tenga fútbol y después tenga natación todos los días. O sea, ¿es necesaria esa carga escolar laboral tan fuerte? Y entonces lo que nos están demostrando ustedes con ese ejemplo, con lo que están haciéndose cargo de sus hijos, es que no son necesarias tantas cosas ni tanto estudio, inclusive en eso que la gente piensa que le va a hacer bien, como por ejemplo montar un caballo, pero cuando lo haces casi que obligadamente todos los días, cuando lo haces todas esas cosas, como que te terminas desgastando. Elegir lo que quieren hacer, y si tienen ganas de no hacer algo un día, lo puede elegir también. O sea, la libertad. Bueno, verdaderamente nos quedaríamos horas y horas. Un montón de tiempo conversando. Nos parece fabulosa la experiencia que están haciendo. Creo que pueden ser de mucha ayuda para muchas familias que están un poco perdidas o angustiadas porque sienten que sus hijos no pudieron aprender o no saben cómo ayudarlos. O sea, creo que tienen a la mano herramientas para empezar a acompañar a sus hijos en aprendizajes que valgan la pena. Hay que saber elegirlos, ¿no es cierto?, estos aprendizajes. Así que les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, que nos hayan invitado un ratito ahí al jardín de su casa, que es tan hermoso, y un beso enorme para todos. Un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias ahí por el tiempo, y sí, a nosotros nos entusiasma mucho difundir que existe una vida diferente y que está buenísima. Así que para el que quiera saber más, es cuestión de seguirnos, preguntarnos por Instagram, estamos ahí para responder cualquier duda. Ahí vamos a poner nosotros en la descripción de este video para que los puedan encontrar. Claro que sí. Dale, bueno, muchas gracias. Gracias. No, un placer. Hasta luego. Chao. Hasta luego.